pues hay que recordar que tú y yo tenemos errores, tenemos muchas imperfecciones. Puedes mirar a tu hermano que tienes al lado y que tienes atrás y le puedes ver 1000 imperfecciones. Y es normal dentro de nosotros porque somos humanos, no somos perfectos. Pero Jesucristo en estas enseñanzas nos lleva a que tú y yo tengamos un carácter correcto ante la sociedad, un pensamiento, un actuar correcto ante el mundo, ante mis hermanos, ante mis familiares, pero también a las personas que son desconocidas, a las personas que a lo mejor no las he tratado, a las personas incluso que me han hecho daño. Y estas enseñanzas, estos principios de Jesucristo que nos enseña, si tú y yo lo comparamos con otras ideologías, con otras ideas, con otras enseñanzas, son diferentes, un poco complicadas de poder entender el por qué hacerlo, por qué amar a nuestros enemigos, por qué amar a aquellas personas que nos han hecho daño. Lo normal en nuestras vidas sería, pues así como me trató, yo lo voy a tratar 10 veces más feo. Pero Jesucristo nos enseña a amar a nuestros enemigos. Jesucristo nos enseña a ser bondadosos. Y eso es lo que tú y yo deberíamos y debemos de estar practicando en nuestras vidas. Como te he dicho en un principio, es difícil, pero si nosotros nos empeñamos en hacerlo, en tratar de hacerlo, vas a ver que vamos a empezar a lograrlo en nuestras vidas. Y vas a ver que, aunque en un principio no entendamos el por qué, vas a ver cómo Dios nos va usando para poder alcanzar a las personas necesitadas, a las personas que no tienen esperanza, a las personas que están desamparadas. Es nuestro deber ser luz en medio de una sociedad que está desamparada, que no sabe el camino para poder llegar a Dios, o que tal vez sus problemas los han abrumado y no saben qué hacer. Y probablemente si tuviéramos esos mismos problemas también nosotros no supiéramos qué hacer. Y es ahí donde recurrimos a Cristo, porque sabemos que en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, Dios, Cristo, es el que nos sustenta para poder seguir adelante. Entonces vamos al capítulo 6 y vamos a ver qué es lo que hoy Jesucristo nos enseña y lo que Jesucristo le enseñó a sus discípulos hace más de 2000 años, y ahora lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a abarcar del versículo 22 al versículo 23, solo son 2 versículos, y habla acerca de la lámpara del cuerpo. Pero antes yo quiero hacerte una pregunta, quiero que podamos romper el hielo. ¿Qué tan importantes son nuestros sentidos sensoriales para cada uno de nosotros? A lo mejor vamos a estar como los niños de la primaria. A ver, ¿cuáles son los sentidos sensoriales? ¿Cuántos sentidos sensoriales tenemos como humanos? Tenemos la visión, que es por medio de nuestros ojos. Tenemos nuestro olfato, cuando están preparando comida y huele bien rico y ese aroma llega a través de nuestro olfato, por medio de nuestra nariz. Tenemos también las papilas gustativas para poder disfrutar esa buena comida a través de la lengua. Tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra piel para poder sentir el tacto. Tenemos nuestros oídos para poder escuchar, para poder ver qué nos dice el hermano, qué nos habla el hermano, qué chismecito hay por ahí. Con nuestro oído estamos atentos. Pero imagínense llevar una vida sin algunos de estos sentidos sensoriales. A lo mejor en nuestras vidas ya estamos tan acostumbrados, pues desde que nacemos contamos con estos sentidos y poco a poco se van desarrollando. Pero ¿te imaginas qué sería llevar una vida sin alguna de estos sentidos sensoriales? ¿Qué pasara si en tu vida no tuvieras visión, no tuvieras la capacidad de poder oler o de disfrutar por medio de las papilas gustativas o de sentir alguna cosa o de oír? Nuestra vida sería totalmente diferente. Y son cosas que a lo mejor no valoramos, pero cuando nos ponemos a pensar decimos, no, pues sí es cierto. Y yo quiero hacerte otra pregunta en esta mañana.
¿Cuál de estos sentidos que tenemos sensoriales crees tú que es el más importante? ¿Habrá uno de los 5 que es más importante que otro? A lo mejor algunos preferimos tener nuestra visión, nuestro tacto. Aquí nuestro hermano Ernesto, que es odontólogo, un buen tacto para poder ver qué es lo que está pasando y también una buena visión. Pero ¿te has preguntado cuál de estos es más importante para nosotros? ¿Cuál usamos más? Y hace aproximadamente 5 años, en un estudio alemán, se desarrolló unas encuestas a personas de diferentes idiomas, a personas francesas, a inglesas, italianas, mexicanos, japoneses, y a todos se les hacía una pregunta: ¿cuál de estos sentidos sensoriales para ti es el más importante? Y yo te hago esta pregunta: ¿cuál de los sentidos sensoriales es más importante para ti? En este estudio que se llevó a cabo, el 90% de las personas que fueron encuestadas, que tomaron este estudio, llegaron a la conclusión que la vista es lo más importante de estos 5 sentidos sensoriales. ¿Por qué? Hay 2 explicaciones. La primera es que incluso cuando nosotros estamos viendo fijamente a algo y parpadeamos, no vemos la oscuridad, sino vemos esa imagen. De alguna manera nuestro cerebro capta esa imagen por la cual estamos viendo y queda congelada en nuestro cerebro, y cuando cerramos los ojos seguimos viendo esa misma imagen, cosa que con el oído o cosa que con el olfato no es posible. Yo no puedo tratar de imaginarme el olor de una hamburguesa, pero no puedo físicamente olerla. Puedo imaginarme el ruido de una ardilla o de un animalito, pero físicamente con mi oído, si ese animalito no está presente, no puedo escucharlo. Entonces, esa era una de las explicaciones y una de las razones por qué las personas tienen como primer lugar la visión. Y es bien interesante porque aproximadamente para poder usar la visión, el 50% de la función del cerebro se dedica a la visión, a todo lo que es referente a la visión. Por eso es bien importante que nosotros en esta mañana valoremos estos sentidos sensoriales que tú y yo tenemos. Los valoremos. Hay muchas personas que tristemente no tuvieron estos sentidos sensoriales por alguna razón. Y nosotros que los tenemos debemos de valorarlos, cuidarlos, aprovecharlos. Y es bien importante. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque en el capítulo 6, del versículo 22 al versículo 23 de Mateo, Jesucristo va a ser referente o va a hacer referencia a un sentido sensorial, pero no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Quiero que me acompañes a estos versículos, el versículo 22 y versículo 23, y que me acompañes a darle lectura. Lo puedes buscar en tu Biblia o aquí lo vamos a estar proyectando. Mira lo que nos dice estos 2 versículos, hablando Jesucristo a sus discípulos: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grande no serán las tinieblas mismas? Fíjate lo que nos menciona el primer versículo. Una vez más, Jesucristo guiando a sus discípulos a poder comprender, a poder entender, a poder realizar un carácter, a dar testimonio del buen creyente. Muchas veces creemos que tan solo por conocer de lleno las Escrituras, por memorizar muchos versículos, somos buenos creyentes. Pero la realidad es que un buen creyente es todo aquel que, aunque tenga mucho conocimiento o aunque tenga poco conocimiento, lo aplique a sus vidas. Eso es lo importante del buen creyente. Y Jesucristo le dice a sus discípulos: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
La idea a lo que Jesucristo se refería es que por medio de la vista el cuerpo recibe iluminación y por ende nosotros podemos ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si no tuviéramos el sentido de la visión, viviríamos en un mundo oscuro y todo sería diferente para nuestras vidas. Pero cuando Jesucristo está haciendo referencia a la lámpara del cuerpo y a la visión, no está refiriéndose físicamente, sino espiritualmente. Por eso en la segunda parte de este versículo Jesucristo nos dice: así que si tu ojo es bueno, o así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo está lleno de luz. Para poder entender a lo que Jesucristo se refería, debemos de analizar el contexto. ¿Te acuerdas cuál fue la enseñanza del domingo pasado? ¿Fracaso o éxito? 3 versículos atrás del versículo que estamos estudiando, del versículo 19 al versículo 21, hablamos acerca de las riquezas terrenales y hablamos acerca de las riquezas celestiales. Las riquezas terrenales son lo que tú y yo podemos obtener con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, invirtiendo tiempo, dedicación. Pero también hay tesoros que son en el cielo. Y la diferencia de estos tesoros terrenales y de estos tesoros celestiales, ¿cuál es? Uno es por corto tiempo y el otro es por toda la eternidad. Eso es lo que estudiamos el domingo pasado y que tú y yo debemos de enfocarnos, en esforzarnos, en dedicar tiempo, en sacrificar por aquellos tesoros que son por toda la eternidad. Pero también 2 versículos adelante del que estamos analizando, en el versículo 24, nos habla acerca también, y lo vamos a ver el domingo que viene, de las riquezas una vez más. Pero ahora no solamente de las riquezas, sino del servicio. Que en generalizando, Jesucristo le dice a sus discípulos: no puedes servirme a mí y servir a las riquezas. No puedes tener medio corazón en las cosas buenas y medio corazón en las riquezas. Tienes que decidir si es las riquezas o es el servicio hacia mí. Entonces, conforme al contexto, podemos entender que Jesús en estos versículos se está refiriendo a las acciones que involucran el buscar a Dios y las acciones que involucran el buscar las cosas materiales, las riquezas, el dinero, cualquier valor, sueños, intereses personales que tú y yo podemos tener. Y en este versículo nos está llevando a poder comprender y a poder analizar qué vida es mejor. Una vida física que se basa en sacrificios y esfuerzo por cosas materiales, o una vida espiritual que involucra buenas acciones para poder conocer más de Dios y tener una comunión más íntima con Él. Por eso es que en este versículo nos está hablando acerca de nuestro espíritu y hace una analogía con respecto al ojo, que es nuestro sentido espiritual. Pero mira, fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, una historia bien conocida por cada uno de nosotros. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda persona que no haya sido renovada, que no haya sido cambiada, transformada, esa situación espiritual por medio de Cristo, está ciego espiritual. Efesios capítulo 2 nos habla que todas las personas que están peleadas, enemistadas con Dios, son personas que están físicamente vivos,
pero espiritualmente están muertos, que hace referencia también a espiritualmente estar en oscuridad, a estar ciegos, sin visión. Es por eso que una vez más te digo, estas enseñanzas del Sermón del Monte, si es bien cierto que al principio analizábamos que todas las personas se juntaron a oír a Jesucristo, pero esta es una enseñanza dedicada para el creyente. Todo lo que encontramos en el Sermón del Monte, tú y yo debemos de estar practicándolo, porque nos ayudan a nuestro espíritu, nos ayudan a comprender muchas cosas y transforman nuestra vida. Van transformando nuestro espíritu, van quitando todo pecado y todo mal pensamiento y se va iluminando nuestra vida, nuestro cuerpo espiritual. Por eso es que Jesucristo hace referencia al ojo y la vista, pero no cualquiera puede tener vista espiritual. Conforme a estos versículos de Juan, todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios porque no tiene una vista espiritual. Tener un ojo, una vista sana, hace referencia a los creyentes que están ejercitando su vida espiritual. Cuando tú obedeces los mandamientos, los estatutos de Dios, estás ejercitando tu vida espiritual. Es algo similar y muchas veces ponemos la analogía de nuestro cuerpo. Todos cada año proponemos mejorar nuestro cuerpo. Cada año termina el año viejo, empieza el año nuevo y hacemos planes. Los hombres nos vamos a meter al gimnasio ahora sí de lleno con nuestras proteínas. ¿O no, Ernesto? Eso. Las mujeres a lo mejor su dieta, ejercicios, aeróbicos. Y vamos cuidando nuestro cuerpo. Es importante cuidar nuestro cuerpo. Pero también debemos de tener esa valoración con nuestro cuerpo, con nuestra vida espiritual. Así como cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos de procurar también el crecimiento, el desarrollo de nuestro cuerpo espiritual. Por eso, cuando nosotros aplicamos todos los consejos de Jesucristo y todos los mandamientos y todas las ordenanzas de Dios en nuestras vidas, ese cuerpo espiritual va creciendo, nuestra vista va metiendo luz, va metiendo buenas obras, va creciendo, va desarrollándose y estamos siendo buenos creyentes, buenos hijos. Entonces es bien importante que tú y yo también nos enfoquemos en crecer espiritualmente, en madurar espiritualmente, en tener una relación apegada con Dios, en nutrir nuestro cuerpo espiritual. Eso es la enseñanza general de estos dos versículos que estamos analizando. Pero hay que recordar el contexto. El contexto, 3 versículos atrás del que ya leímos, nos habla acerca de buscar a Dios o buscar las riquezas. Un versículo adelante de los que estamos estudiando nos habla acerca de servir a Dios o servir a las riquezas. Entonces, para poder entender un poco mejor este versículo, debemos de entender que cuando tú y yo visualizamos las cosas de Dios antes que mis bienes personales, cuando tú y yo visualizamos el ayudar al prójimo antes que satisfacer mis necesidades, estamos teniendo una buena visión en nuestra vida espiritual. Para poder entender mejor, vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo, el versículo 23, nos dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mira la primera parte de este versículo. Jesucristo nos dice: pero si tu ojo, si tu visión, pero no tu visión física, sino tu visión espiritual, es maligno, está en obscuridad, con malas intenciones, hay pecado en tu pensamiento, hay pecado en tu ser, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y eso es lo que muchas veces nosotros como creyentes no le tomamos la importancia, porque nos dice que si nuestro ojo es maligno, con que en nuestro ojo espiritual entren cosas
que no tengan que ver con Dios, que no tengan que ver con obedecer y servir a Dios y amar al prójimo, todas las cosas contrarias a las que hemos estado estudiando en este sermón, por la simple manera de que yo veo aquellas cosas, eso repercuye en todo mi cuerpo, en todo mi espíritu, en toda mi vida espiritual. Por eso debemos de tener cuidado con las pequeñas cosas, a las cosas que no le ponemos atención, porque son las más peligrosas para nuestras vidas espirituales. Pero en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesucristo, hacían referencia a un ojo malo. Era una frase que era usada entre los judíos para denotar, fíjate, pon atención, para denotar a un hombre con una disposición de envidia y de codicia. Un hombre que se quejaba de su prosperidad, pero no de su prosperidad, sino de la prosperidad de su vecino, de su prójimo, de todos aquellos que vivieran bien. Y esta persona que codiciaba los bienes de las demás personas, amaba su propio dinero y no hacía nada para poder ayudar al prójimo. Esa era una frase que era utilizada en los judíos para aquellas personas que eran codiciosas, que eran personas que se preocupaban por su riqueza y llenar y tener más y poder tener más riquezas y no ayudar a las personas. Esa frase de él tiene un ojo malo, él tiene un ojo maligno, hacía referencia a eso. Por eso es que Jesucristo lo usa en estos versículos que nos está hablando de la riqueza, porque Jesucristo les está dando a entender a sus discípulos y también a nosotros que debemos de aprender a hacer las cosas correctas y no dejarnos guiar por las riquezas. Lo que veíamos el domingo pasado, tener riquezas, tener tesoros en esta tierra nos lleva a invertir tiempo, a estar dispuestos, a estar preparados. Muchas veces ese tiempo nos aleja de nuestra familia, nos aleja de nuestros seres queridos, pero no importa porque estamos obteniendo riquezas. Y aún peor, ese tiempo que invertimos nos lleva a alejarnos de Dios. Y lo que comentábamos el domingo pasado, no es que tener riquezas sea malo. El problema es que nosotros somos personas con muchos errores, con muchos defectos. Muchas veces en nuestras vidas, el invertir tiempo, el dedicar tiempo en las riquezas, al ver que las riquezas solucionan nuestros problemas, pues es una realidad. El dinero hace las cosas más fáciles en nuestras vidas. El que tiene dinero puede hacer muchas cosas. Y nosotros como personas, cuando vemos que viene el dinero y que vienen las riquezas y que por medio de ellas podemos hacer muchas cosas dentro de nuestra naturaleza, ¿qué queremos? Más riqueza, más dinero para poder satisfacer mis necesidades, para poder llevar una vida buena conforme a lo que la sociedad me impone, que es llevar una buena vida, para poder tener una alimentación basada 100% en carne y cosas así. Y eso causa en mi vida ser una persona que poco a poco se está inclinando a la codicia, que poco a poco se está inclinando a olvidarse del prójimo. Y Jesucristo en estos versículos nos está hablando, y ten cuidado con la intención que pueda haber en ti con respecto a las riquezas. Cuando en nuestras vidas estamos visualizando el estar más cerca de mis sueños, más cerca de mis intereses personales, y eso me está alejando de Dios, voy por un mal camino. Y nosotros como creyentes debemos de regresar al camino correcto. Cuando estoy visualizando el estar más cerca de Dios, el ayudar a mi prójimo, el ver por sus necesidades antes que mis deseos personales, antes que mis satisfacciones, estoy por el buen camino.
Y eso es lo que Jesucristo les está dando a entender a sus discípulos. Eso es lo que Jesucristo nos está dando a entender en nuestras vidas con respecto a estos 3 estudios que vamos a tener con las riquezas. Este es el segundo estudio. Y a lo largo de lo que hemos estado estudiando, empezando con las bienaventuranzas y después que tú y yo tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra, de este mundo, Jesucristo nos está enseñando a ser dadivosos, a tener nuestros ojos, a tener nuestra visión, a invertir nuestro tiempo, a invertir nuestro espacio, a invertir nuestra preparación en las cosas eternas, en las cosas celestiales, en el reino de los cielos. Y bueno, tú te puedes preguntar, ¿y cómo puedo hacer yo eso? ¿Acaso tengo que diezmar el doble? ¿Tengo que ofrendar 10 veces más? ¿Tengo que vender todo lo que tengo y darlo a la iglesia? No. Lo que tienes que ser consciente de que, primera, aunque muchas veces creemos que lo hemos ganado por nuestro esfuerzo, que lo hemos ganado por nuestra preparación, la realidad es que no, es Dios en nuestras vidas que nos bendice de una manera impresionante. Entonces, ser consciente de todo lo que tengo, y si puedo, debo de ayudar a las personas necesitadas. Debo ayudar a las personas que están pasando por hambre, que están pasando por necesidad, personas de escasos recursos que no tienen ni qué comer, y a lo mejor yo tengo un chorro. Eso es a lo que Dios les está llevando a sus discípulos, a entender que necesitan depender completamente de Él antes que del dinero. Y si tenemos recursos, si tenemos dinero, ayudar al necesitado, apoyar al que lo necesita. Pensando en esta enseñanza, y ya vamos aproximadamente 3 domingos que estamos abriendo, vamos a empezar a recolectar alimentos esenciales. Y en este tiempo de aflicción, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde vino esta enfermedad, hay muchas personas desamparadas, muchas personas que a veces son criticadas porque tienen que salir todos los días, pero es que esas personas tienen que salir para poder traer alimento a sus hogares. Necesitan y viven al día, y es nuestro deber, si podemos ayudar, si tenemos algo para compartir, poder dárselo a todas estas personas necesitadas. Entonces va a ser un proyecto que más adelante vamos a estar iniciando. Pero eso es lo que Jesucristo les está dando a entender a sus discípulos. Que tengan cuidado, que examinen su vida espiritual, que examinen dónde está su corazón, dónde está su pensamiento, sin ayudar al prójimo a través de las riquezas o hacerse una persona codiciosa a través de las riquezas. Si en mí está primero el saciarme con cosas terrenales y olvidarme de mis prójimos antes que obedecer a Dios, estoy mal. En mí debería de estar el fruto del Espíritu Santo, que es en amor, en misericordia, en bondad, en benignidad. Esos sentimientos deben de estar presentes en mi vida. Y hay que recordar que mi vista espiritual afecta todo mi cuerpo espiritual, toda mi vida espiritual. Por eso es bien importante, hermanos, que examinemos nuestras vidas y valoremos hacia dónde estoy encaminado hoy en día. Yo sé que como personas tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, pero que estos sueños y que estos anhelos no sobrepasen el primer lugar en nuestras vidas, que es Dios, y todo lo que involucra el servicio a Dios, antes que servirme a mí mismo. Pues te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta tarde ya, y vamos a orar por esta palabra. Que Dios transforme nuestras vidas, que Dios transforme nuestro ser, y que nos dirija a poner nuestra mirada, a poner nuestra visión
en las cosas que realmente valen la pena para nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, te alabamos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por este momento que nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en aquellos tesoros que son eternos para toda la eternidad, Padre. Yo te pido que sigas obrando en nuestras vidas, que traigas un cambio a nuestras vidas, que tú sigas transformando, Padre, nuestras vidas. Ayúdanos a desprendernos de todo pensamiento que nos diga que tener riquezas es mucho mejor que tenerte a ti, que tener riquezas es mucho mejor que desprenderte de ellas y dárselo a los pobres, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada, nuestra visión en ti, Señor, en ayudar a los necesitados, a los pobres, a nuestro prójimo, Señor, antes de seguir satisfaciendo nuestras necesidades, Padre, que muchas veces no nos ayudan a nada, sino solamente a subir nuestro orgullo o nuestra vanidad, Padre. Yo te pido que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, sigas bendiciendo, y como lo encontramos en aquel Proverbios, Padre, Señor, no nos des muchas riquezas para que nos olvidemos de ti, pero tampoco no nos des poco alimento para que maldigamos tu nombre, Señor, sino danos lo suficiente, lo justo para poder sobrevivir y para poder ayudar a los demás, Señor. Gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y voy a darle el tiempo a nuestro hermano Juanito, que te va a dar los anuncios. Nuestro pastor y su esposa no pueden estar el día de hoy, ellos se fueron a Unión Hidalgo. Somos familia, entonces a lo mejor me van a regañar si me están viendo por el Facebook, pero uno de nuestros jóvenes va a pasar a una etapa ahora diferente, y entonces nuestro pastor y su esposa pues está allá con ellos, animándolo a que siga adelante. Y vamos a orar por Cheito también, porque él es un joven muy apreciado en esta iglesia. Pero vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Juanito, y que el Señor te bendiga. Poderte tener, en verdad nos alegra, ya te extrañábamos poder verte personalmente. Como decía Misael, no tenemos mucho que abrimos la iglesia, pero pues es de gran bendición poder contar con ustedes, amados hermanos, que vengan y pues estén con nosotros y dediquemos este tiempo para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Y nada más para terminar, te quiero recordar los anuncios que tenemos en esta semana. Te recuerdo que el día de hoy tenemos ayuno, hoy como es primer domingo del mes, toda la iglesia ha acordado en hacer un ayuno general por las necesidades, por las peticiones que tienen cada uno de nuestros hermanos. También te recuerdo, amado hermano, que todos los días a las 10 de la noche estamos orando, ya sea por cada necesidad de nuestros hermanos, estamos orando por los ministerios de la iglesia, estamos orando por las misiones de la iglesia. Tenemos muchos hermanos que por medio de las transmisiones se han estado conectando de las misiones de Josá, de la Chicocana, de San Juan y Gualtepec. Entonces hay varios hermanos de Jiacuí, también hay varios hermanos que se han conectado de las misiones. Entonces también para que en ese tiempo de oración de las 10 de la noche pues tenemos contemplado a nuestros hermanos, a los ministerios,